Bienvenidos a nuestra documentación del proyecto Catapulta Tradicional, donde los alumnos adquieren o fabrican una catapulta con materiales y medidas específicas. Este proyecto surge gracias a que en nuestra clase de Física 1 se ve el tema de los diferentes tiros parabólicos, y se entrelaza con una catapulta, ya que en una catapulta se provoca un movimiento parabólico al momento de lanzar un objeto. Nuestro propósito es demostrar y comprobar la segunda ley de Newton, que establece que si una fuerza neta es aplicada en un objeto, la velocidad del objeto cambiará dado que su dirección a rapidez cambiará. Pero a su vez demostraremos a través de cálculos el complejo movimiento que provoca nuestra catapulta tradicional. Detrás de esta máquina existe una historia que se remonta hace aproximadamente 4000 años antes de Cristo. Originalmente se había creado para fines militares por ingenieros griegos, pero al pasar los años fue siendo mejorada por varias civilizaciones, pero la que más destaca fue la China. La cinemática estudia la metodología de la naturaleza y nos permite modelar la matemática y nos facilita hacer predicciones, como por ejemplo saber hacia dónde se va a mover tal objeto o saber su trayectoria. El movimiento rectilíneo uniforme acelerado es cuando un cuerpo tiene cambios en su velocidad iguales, en tiempos iguales y su aceleración es constante. El tiro parabólico oblicuo es la trayectoria que sigue un cuerpo cuando es lanzado con una velocidad inicial y un ángulo de elevación, que por ende de la gravedad, este cuerpo tiende a llegar a una altura máxima y después empieza a descender en una trayectoria parabólica. La primera ley de Newton se refiere a que todo cuerpo conserva su estado de reposo a no ser que éste sea obligado a ser cambiado por una fuerza aplicada sobre él. La segunda ley de Newton trata de que si una fuerza se le aplica a un cuerpo, la velocidad del cuerpo va a cambiar. Y la tercera ley de Newton se refiere a que toda acción tiene una reacción de la misma intensidad, pero hacia el lado contrario. Bueno, y los materiales son liga, pegamento, madera, tornillos y pelota. Y para las herramientas son pincel, taladro eléctrico y lijas. El procedimiento que hicimos para sacar los cálculos del proyecto fueron: primero obtuvimos los datos que necesitábamos, medimos el tiempo de vuelo de lanzamiento de la catapulta, medimos la distancia de lanzamiento para después seguir con los cálculos. Después, para sacar la velocidad inicial de X, dividimos la distancia con el tiempo de vuelo. Para el tiempo de subida solo dividimos el tiempo de vuelo entre 2. Para sacar la velocidad inicial de Y usamos la fórmula G por el tiempo de subida. Para sacar la velocidad inicial usamos el teorema de Pitágoras, que es la raíz de la velocidad inicial de Y al cuadrado más la velocidad de X al cuadrado. Después, para sacar la altura máxima usamos la fórmula que es menos velocidad inicial de Y al cuadrado entre 2 por la gravedad. Y por último, para sacar el ángulo usamos la fórmula ya despejada, que es sen paréntesis distancia por gravedad entre velocidad inicial al cuadrado entre 2. Bueno, después de tanto rollo, tantos tiros, tanta teoría, ¿sí fue congruente la información con los tiros? Bueno, en nuestro caso, sí lo fueron, ya que nos daba un promedio de 12 a 13 metros el tiro, y en nuestros datos, nuestro problema, todo eso, nos daba también unos 12, 12.5, nos llegó a dar también 12.2. Entonces las variaciones fueron muy leves, casi nulas, y pudimos tener resultados exitosos. De variables tenemos velocidad inicial en Y, velocidad inicial en X, altura máxima, tiempo total, tiempo que tarda en subir y el ángulo con el que se lanza. Como única constante está la gravedad. Bueno, ¿y por qué ocurre este fenómeno en la catapulta? Bueno, esto es ya que cuando el brazo de la catapulta se hace para atrás, se genera
y se acumula energía potencial, y cuando la palanca se suelta y regresa a su posición original, se produce energía cinética que se le transfiere al objeto que se desplaza por el aire. En todo este proceso, la base permanece estática y el brazo o el palo, la palanca, se mueven para poder lanzar el objeto. Y esto ocurre, como ya dije, por la tensión y la energía que se produce. Como conclusión, este proyecto nos sirvió para poner en práctica nuestros conocimientos adquiridos durante las clases. Gracias a la realización de este experimento, llegamos a la conclusión de que los fundamentos físicos anteriormente vistos pueden ser utilizados para analizar la trayectoria de un objeto lanzado en algún deporte, como también pueden ser utilizados para el desarrollo de proyectiles de mayor precisión en el ámbito militar, o el desarrollo de cohetes en el ámbito aeroespacial.